Muy buenas tardes nueva vez, amigos televidentes. Estamos de regreso a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el licenciado Iván López, quien es auditor forense. Iván es contador público autorizado. Además, Iván ha incursionado en diversas áreas. Sabemos que tiene también un programa o dos programas de televisión, Nuevo Diario, y el canal 74 de Claro. de Claro. Iván, te preguntamos en el bloque anterior, ¿crees tú que dificultades que ha tenido la Contraloría General de la República de establecer un marco internacional de control interno como establecen los organismos internacionales y limitarse a establecer un marco reducido denominado normas básicas de control interno? ¿Tú crees que eso también ha colaborado a que haya habido todo este tipo de irregularidad en estas instituciones? Bueno, esa pregunta, Nicolás, que tú haces es bien profunda e interesante porque, sin criticar COSO, yo soy un fiel seguidor de COSO, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ver que en instituciones donde COSO se aplica, igualmente aparecen ciertas irregularidades, fraude, corrupción y demás. Eso, y tú, ¿verdad?, como auditor forense lo sabes, porque los perpetradores siempre buscan la forma de violentar las normas, de violentar los principios, los controles y demás. Eso es algo que tenemos que dejarlo sentado en este comentario para ser objetivos. Ahora bien, el hecho también de que tengamos esas normas NOVASI, que son, ¿verdad?, las normas para regular ese tema del control interno en las instituciones públicas, y no nos adheramos a lo que establecen las normas COSO, yo diría que sí, que puede ser un caldo de cultivo para que se puedan cometer ciertas irregularidades y como para flexibilizar el tema del uso de los recursos y demás. Ahora, pero yo creo también que es interesante ver que nosotros tenemos, independientemente de las normas básicas que tenemos en el sector público, nosotros también tenemos la ley de compra y contrataciones, porque recuérdate que antes también de erogar fondos, compras y contrataciones también entran en el proceso. O sea, aquí en el país tenemos yo diría que hay un robusto sistema de control para que se puedan detectar los casos de irregularidades. Yo diría que lo que falta es quizá un poquito de voluntad. Falta un poco de voluntad al cumplimiento de esas normas. Porque el hecho de que no estemos adheridos a COSO no significa que no va a haber corrupción, que no va a haber fraude. Pero con las normas que nosotros tenemos actualmente, con las leyes que tenemos actualmente, con las normas incluso que la propia Contraloría General de la República ha emitido, las normas también, porque recuerda que la Cámara de Cuentas también tiene la facultad para ella emitir normas de control que son de carácter de cumplimiento obligatorio. Entonces yo creo que tenemos las normas suficientes como para poder establecer los controles necesarios como para que podamos tener un buen uso de los recursos del Estado. Ahí lo que faltaría quizás es un poco de voluntad, y también recuérdate que puede ser también que hayan un sinnúmero de personas que estén manejando recursos públicos que quizá no tengan los conocimientos necesarios de lo que establecen las normas y demás. Por eso las unidades de auditoría en esas instituciones son importantes y por eso nos hacíamos la pregunta, ¿qué papel jugaron o juegan esas ¿verdad?, unidades de auditoría en esas instituciones que no? De hecho, una de las funciones que tiene la unidad de auditoría interna en esas instituciones públicas es motivar y dar a conocer los controles internos. Es como para que no haya excusa de que no tenemos controles para manejar los recursos públicos. Sí, es correcto. Mire, Iván, ciertamente, como tú dices, quizás República Dominicana tenga la normativa, diríamos, básicas para que los funcionarios públicos manejen adecuadamente sus responsabilidades y recursos que le pone, en este caso, el presidente bajo su responsabilidad. Y como tú planteabas, en la mayoría de los casos, más del 70 o el 80% de, diríamos, las inobservancias legales que se observan en las instituciones públicas son más que violaciones a normas de contabilidad o normas de control, son realmente inobservancias a la ley de compra y contrataciones, que es una ley sumamente robusta. Inclusive, yo creo que es sumamente rígida, que al final pudiera facilitar la inobservancia de la misma. Por ejemplo, la ley de contratación pública
tiene diferentes etapas de compra, desde licitación pública, comparación de precios, compras menores y compras por debajo del umbral. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú analizas la rigurosidad de la aplicación de esta ley de contratación Es bien burocrática. Por ejemplo, para el caso de compras menores, que son compras que van de 300,000 y pico hasta 1.561.000, el mismo reglamento de la ley no te permite, diríamos, un procedimiento simplificado para, por ejemplo, tú comercializar con MIPYMES, que aunque la misma ley establece un porcentaje que se le debe garantizar a las MIPYMES, muchas veces, Iván, por la rigurosidad de la misma ley, las instituciones públicas tienen que recurrir a los grandes suplidores. Y entonces aquí en estos grandes suplidores es donde hay un grado de informalidad. se dan las irregularidades que conllevan a lo que son las corrupciones que se dan en esas instituciones públicas. ¿Entiendes tú, como conocedor de la ley, que pudiera haber también algún tema que pudiera, diríamos, modificarse en la ley, que dé más apertura, que ciertamente en este caso las MIPYMES puedan tener más participación en lo que son esas compras y contrataciones que hace el gobierno, que pudiera de una forma u otra descongestionar esas negociaciones que se hacen con esas grandes empresas y corporaciones? Sí, claro que sí, Nicolás. Tú sabes que nosotros hablamos de controles blandos. No necesariamente para tú controlar, valga la repetición, tú tienes que tener un proceso tan burocrático que al final te afecte el desarrollo cotidiano, ¿verdad?, de las instituciones gubernamentales en este contexto que nosotros estamos hablando. Entonces yo creo que sí, que la ley de compras y contrataciones puede ser modificada de manera tal que permita que esas empresas, ¿verdad?, esos suplidores pequeños, que quizás no están dentro del marco de formalidad tal como una empresa grande, puedan igualmente competir. Claro, siempre estableciendo el marco de control suficiente como para que por ahí también no se desvíen los recursos públicos. Pero sí, yo soy un abanderado de que entiendo que la ley de compra y contrataciones, en ese aspecto que tú mencionas, tiene que ser revisada. Tiene que ser revisada porque, por eso, como tú dices, las pequeñas empresas no tienen esa participación tan grande como lo tienen, ¿verdad?, las empresas ya mucho más grandes, mucho más estructuradas. Y entiendo que sí, que se pueden realizar las modificaciones correspondientes, vuelvo y repito, siempre y cuando guardando los controles básicos. Yo le llamaría a eso, ¿verdad?, colocarle con los controles básicos como para poder garantizar que esa erogación de fondos, que esa contratación, que ese negocio que se está haciendo con esa pequeña empresa realmente luego no se transforme en un despilfarro de los recursos públicos del Estado, porque a veces también en el proceso de flexibilizar se cometen muchas irregularidades. A mí me asusta mucho, y este no es el tema, pero quizás introducirlo ahí, a mí me asusta mucho cuando se declara de emergencia algunas compras. Bueno, recientemente tú escuchaste ahí que el tema de las libretas de pasaporte, pues se ha emitido un decreto para declararlo de urgencia. A mí me preocupan mucho esos temas, pero sí, con respecto al tema en cuestión, yo entiendo que sí, que podemos realizar algunas modificaciones sin dejar de lado, claro, el cumplimiento normativo básico para ese sector. Tú sabes que nosotros también hemos observado, Iván y amigos televidentes, que por ejemplo en el caso de lo que son las contrataciones públicas, específicamente cuando hay licitaciones, esa ley 340 deja abierta la posibilidad de que los suplidores te puedan incrementar el costo de una contratación de una obra hasta un 25%. ¿Y qué resulta? Bien, que esto se ha constituido en una normativa. Generalmente cuando una empresa, principalmente compañías constructoras, obtienen o ganan una licitación pública, al final se le agrega este 25%. Siempre hay un adendo que se aprueba casi de forma automática y se ha evidenciado que muchas veces esos focos de corrupción están en esa adenda. ¿Qué opinión te merece? Sí, totalmente de acuerdo contigo con ese tema ahí de las adendas y ese margen, ¿verdad?, que tiene la ley establecido para
sobre todo ese aspecto de construcción. Yo vi recientemente, de hecho, una denuncia, el presidente del Colegio de Abogados se querelló contra una constructora que está realizando la construcción de una avenida en el sector de en Santo Domingo Este, por el tema de la sobrevaluación, y específicamente está dentro de ese tema, ese famoso aumento de ese 20% en el costo de la obra. Yo entiendo que sí, que eso hay que observarlo y analizarlo bien, porque eso es uno de los elementos. De hecho, cuando tú ves los casos de corrupción que nosotros tenemos en el país, tú te vas a dar cuenta que normalmente, que en la mayoría de los casos se involucran contratos que tienen que ver con construcción y que en esos contratos se realizaron aumentos, se realizaron adendas. Inclusive, y en la mayoría de los casos se evidencia, por encima del tope que establece la ley. Sí. O sea que entendemos que también es una oportunidad de mejora que tiene la ley de compras y contrataciones para, diríamos, mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. Iván, al igual que tú, yo estuve observando los diferentes informes de auditoría que emitió Cámara de Cuentas de esas 18 instituciones. Estuve viendo, por ejemplo, el que se hizo al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, en lo que respecta al contrato que tienen de arrendamiento. Desde el punto de vista de lo que es el informe, entendemos que no hay una violación ni una inobservancia desde el punto de vista legal ni técnico en los informes que emitió Contraloría, ya que diríamos, el informe ejecutivo, en lo que ustedes los auditores llaman el dictamen, no opinan respecto a los hallazgos, simplemente se limitan a dirigírselo, en este caso, al ministro, con las observaciones y las recomendaciones del lugar. ¿Entiendes tú que estos informes violan el informe del auditor desde el punto de vista de la opinión del auditor? ¿Están acorde con lo que es, diríamos, un informe de auditoría interna? Sí, tú sabes que con respecto al informe de auditoría interna, eso es uno de los elementos que yo he dicho siempre, que tenemos que como que formalizar el informe de auditoría interna, porque cada empresa, cada sector tiene su propio informe de auditoría interna. No es como los informes de auditoría externa, que son informes ya, ¿verdad?, estandarizados y demás. Normalmente las empresas, las instituciones tienen su propio formato para realizar un informe de auditoría interna. Y claro, y la razón de esto es porque recuerda que ese informe de auditoría es para uso interno. O sea, el informe de auditoría interna, como su nombre lo indica, es para uso interno, es para uso de la gerencia, en este caso es para uso, ¿verdad?, de los incumbentes que tienen que ver con esa área que ha sido auditada y con ese y con el director, ¿verdad?, o con el ministro de esa institución. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de que viola algún principio, normativa de un informe, ¿verdad?, de auditoría externa, por poner quizá un ejemplo, yo creo que no viola ningún principio estos informes, porque son informes muy internos. Y de hecho son informes que si bien es cierto, ellos indican los hallazgos, establecen las recomendaciones y dan seguimiento luego también a sus recomendaciones. Entiendo que está dentro del ámbito, vuelvo otra vez, repito, si nos vamos a la ley y a la Constitución, están dentro del ámbito de la ley, de la Constitución y la ley que faculta a la Contraloría General de la República para realizar este tipo de trabajo. Iván, recientemente la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas estuvo en un programa y habló de que esos informes de auditoría que emite la Contraloría General de la República, si se quiere, chocan con lo que son las responsabilidades de ese organismo. Nos gustaría que tú tratara ese tema con nuestros amigos televidentes en el último bloque. Volvemos ahora.